Estoy aquí básicamente por dos cosas. Una, que soy amigo de Javier. He visto cierta presión por este lado en datar los orígenes de su amistad contigo, no sé por qué. Pero digamos que Javier y yo somos amigos varias veces a lo largo de nuestra vida. Nos encontramos en el mundo de la universidad, en la época de formación, y hemos tenido muchas vidas. Así que gracias por tu amistad. Y cuando hablaba María Victoria me sentía culpable. Yo me acuso, o sea, fui el celestino que tuvo ese momentum que tú has recordado del flechazo con Javier, ¿no? Bueno, con independencia de estas anécdotas, yo creo que la segunda razón por la que estoy aquí es básicamente pues porque escribí este libro que se llama Los imprescindibles del management. Y hablaba Enrique del top 10. Aquí hay una especie de top 10 en el cual hay una serie de autores, algunos de los cuales estáis aquí, el propio Enrique, José, Ofelia, en lo cual busco el quiénes son los que realmente dentro de España pues pueden de alguna manera liderar ciertos ámbitos en el mundo del management, no solo en España, sino en un ámbito internacional. Y evidentemente en el primero que me fijo es en Javier Fernández Aguado. Para mí lo que hace Javier tiene mucho mérito, pero por no repetir méritos que ya han sido expuestos en los anteriores, entonces os vais a aburrir de nuevo, voy a intentar decir algo que sea distinto. Mirad, para mí el management contemporáneo de los últimos 100, 80, 50 años está presidido por una llanura donde hay una serie de fortificaciones, de fortines, como en el viejo oeste, y esas fortificaciones son los centros de pensamiento, las escuelas de negocio anglosajonas, y dominando esa llanura además tienen un séptimo de caballería muy eficiente que comunica muy bien esos fortines de pensamiento. Y la especialidad de esos fortines, de esa historia del pensamiento de los últimos 100, 80, 50 años, está centrada en lo empírico y de lo cotidiano, de lo coetáneo. Es decir, es analizar en lo micro casos de éxito de empresarios, de empresas que lo han hecho bien y extraer de ahí conclusiones más allá de la propia realidad. Y por otra parte, empíricamente someter a análisis, a estudios, a informes, cosas de lo que pasa y hacer una especie de test médico con distintas radiografías de situación de cómo están los enfermos y qué hay que hacer. Bueno, aparte de esa llanura dominada por el pensamiento anglosajón, el mundo del management, quizás hay corsarios que vayan por la costa haciendo sus arrecias pues en el pensamiento o en determinados think tanks que pueda haber en Centro Europa o en el norte de Europa o incluso en Asia. Bueno, y dentro de este mundo yo creo que las opciones que tenía Javier bueno, pues eran complicadas. Y para mí Javier es el Curro Jiménez español, o sea, él se tiró al monte. Se tiró al monte. Dijo, oye, esto que hace aquí la gente tiene muy poco valor porque están analizando lo que le ha pasado bien a un tío en los últimos 30 años, qué aburrido, y en los últimos 300 o 3000 años, ¿qué pasa? ¿No ha pasado nada o qué? Y entonces, en ese tirarse al monte, pues ya puesto a cabalgar sobre el caballo, pues eligió un buen monte y se fue al monte del Olimpo. Entonces, pues allí se puso a dialogar con los dioses, buscando explicaciones míticas, históricas, etcétera, y cavó su mina de oro ahí buscando pepitas de conocimiento y encontró que en su microscopio era muy eficiente analizar cosas como Roma, como el comunismo soviético, como el nazismo, como la Compañía de Jesús, y no tiene nada que ver con lo anterior, por favor, o qué pasaba en Grecia, en Roma o en Egipto. Con lo cual, esto para el mundo anglosajón y del pensamiento del management coetáneo no es una disrupción, yo creo que sería incluso una herejía, ¿no? Pero él lo hace, ¿vale? Y lo hace y además aporta valor y aporta conocimiento, y descubrimos lecciones de la historia y lecciones del pensamiento que nos parecían que lo había dicho un gran divulgador, un gran comunicador con nombres muy sajones y difíciles de pronunciar, pero que al final te encuentras que en las raíces propias de la cultura que es nuestra cultura, la grecorromana, la cristiana, etcétera, pues ya ahí había esas raíces y había ese pensamiento. Eso me parece que es muy importante. ¿Y por qué comulga, por qué hay una unión entre lo antiguo y lo nuevo? ¿Por qué descubre eso? Pues porque yo creo que Javier desde el primer momento sabe que las organizaciones que meten su microscopio están compuestas por personas.
y que lo importante no es lo que hace el líder de la organización o lo que hacen los recursos productivos, financieros o técnicos de la organización, sino que lo importante son lo que hacen las personas, esas células. Es verdad que cuando uno analiza un organismo vivo, tiene células epiteliales, pues yo que sé, quizás tienen menos valor, y hay células neuronales, pues que quizás tienen más valor, ¿no? Entonces hay que analizar las células, pero de manera distintas, porque son células distintas. Yo creo que en el microscopio de Fernández Aguado ha sabido encontrar esas células neuronales en los distintos ámbitos de la historia y de las organizaciones de distinto tipo que ha analizado, y ha extraído conclusiones antropológicas, antropomórficas o antro lo que queráis, que de alguna manera definen, ayudan y perfeccionan cualquier modelo de gestión de organizaciones empresariales o no empresariales en el mundo en el que vivimos, y esas lecciones que extrae de ese zumo de limón que es la historia, pero también de ese zumo de limón que es el ser humano, y eso precede incluso a la propia historia. Son raíces filosóficas, teológicas, antropológicas, etcétera, 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 pero que son muy bien traídas a nuestro siglo XXI, que son las raíces de la nueva realidad del siglo XXI, que está basado en el redescubrimiento de la persona como base incluso de las organizaciones, de su talento, de su capacidad de sostenibilidad y de gestión, de cambio y de adaptación a las nuevas realidades que con un ritmo exponencial las tecnologías nos están obligando a mantener. Y por lo tanto esa vuelta a poner el foco en la célula de las organizaciones, que es el ser humano, es la pepita de oro que extrae de esas minas, de ese monte del Olimpo que un día se decidió subir y tirarse al monte. Y por tanto, te lo voy a regalar un punto. Simplemente pedir un aplauso a Javier. Y se me ha olvidado, soy Salvador Molina, presidente del Foro COCE y el autor de este libro, entre otros.